Susan Rice es ahora mismo, ha sido todo este tiempo, la asesora, la jefa de la política doméstica o la política interior de los Estados Unidos en la administración de Biden. Ayer sale de la administración, se supone que es que va a correr para vicepresidenta o va a tomar algún cargo en la campaña de Biden que supuestamente empieza hoy. Noticias. Tucker Carlson se va de Fox, lo votan, no se sabe todavía, sigue la incertidumbre, él no ha planteado absolutamente nada. Don Lemon, otro personaje tremendo de CNN, a ese sí lo votaron estrepitosamente porque ese tipo hacía rato que debían haberlo votado. Un tipo que era grosero, grotesco, racista, lo peor del mundo, el Don Lemon ese. CNN lo tuvo demasiado tiempo, pero además una persona que incitador de la violencia, de la... bueno, él es un tipo que él es gay y negro. Él pensaba que porque tenía esas dos características era mejor que todo el mundo. Estúpido, una vergüenza de la televisión, pero bueno, ayer lo votó, CNN lo vota. Sale Tucker Carlson. Hay muchas especulaciones, pero lo que sí es evidente, y el único comentario que voy a hacer al caso va a ser, es que todo el caso, yo lo mencionaba mucho aquí, la gente no veía a Fox ya, la gente estaba viendo a Tucker, porque para mí era la mente más fresca, la más intelectual, era la voz, Tucker vino como que a sustituir de alguna manera en la televisión con una hora, tenía una hora de programa, pero hacía también en Fox Nation, que es un stream que ellos tienen, hacía documentales muy interesantes. Tucker fue el que sacó los videos, las horas supuestamente, no todas las horas, que había de videos de enero 6, vino con otra opinión, con otro punto de vista. Era el programa que más se ve en la televisión, o que más se veía en la televisión hasta ayer, era el de Tucker Carlson. Una voz conservadora, muy inteligente, un tipo que además evolucionó con el tiempo. Tucker Carlson no era Trumper. Tucker Carlson se empezó a dar cuenta, como Glenn Beck, como muchos otros intelectuales de la derecha, empezaron a darse cuenta, gente que no estuvo al principio de acuerdo con Trump, empezaron a darse cuenta que Trump era la solución, que era el más genuino, el más auténtico, que por eso, y Tucker Carlson era el más genuino y el más auténtico. Y vino como que a sustituir una voz que se extraña muchísimo, que es la de Rush Limbaugh. Le estoy hablando de esto a la gente que quizás no ve televisión en inglés, que quizás no ve la radio en inglés, pero vivimos en América. Yo más bien creo que mi humilde tarea aquí es un poco traer el mensaje de esta gente en español para que lo puedan oír la gente que no oye la televisión, porque si la televisión en inglés americana es mala, en español es peor. Yo pienso que la televisión en español es una amenaza a la inteligencia del ser humano, es una contribución a la ignorancia, al odio, al separatismo, a la falta de educación. Sobre todo las noticias en español, en todas las instancias, locales, nacionales, Univisión, Telemundo, y por ahí para allá cualquier estación que tú puedas. Yo nunca todavía no he podido sentarme a ver una hora de televisión en español que yo pueda decir, a no ser que sean novelas y cosas así, pero noticias o programas de información que yo pueda decir, esta gente están tratando al público de ellos, a los hispanos, con un poco de dignidad y un poco de respeto. Es una mentira y una falsedad todo el tiempo. Y además es la insidia al odio, son personajes que se han convertido en multimillonarios, y esa es la ironía de este país, ¿no? Se han convertido en multimillonarios, han ganado millones de dólares hablando mal de los Estados Unidos en los Estados Unidos, hablando mal de los Estados Unidos en español en los Estados Unidos, cobrando en dólares y
y envenenándole la mente a la gente que viene de otros lugares que hablan español. Pero la televisión en inglés aquí, la televisión americana también es mala. Y hay muy pocas salidas de un pensamiento conservador. Muy poca gente. Y las que había, o las que hay ahora, que era Newsmax, que ayer estaban celebrando, por supuesto, que una vez que Tucker Carlson es el más auténtico. Hay otra gente en Fox, 2 o 3 más, por supuesto. 2 o 3 más que incluso, no voy a hablar de Fox ahora aquí, pero sí hay 2 o 3 gente ahí que todavía piensa y respeta al público que está frente a ellos. Porque cuando tú te paras delante de un micrófono o te paras delante de una cámara de televisión a mentirle a la gente que te está viendo, a sabiendas de que tú estás mintiendo, no es que tú estés exponiendo tus sentimientos de una manera errónea, no, es que tú sabes que lo que le estás diciendo a la gente que te está escuchando o que te está viendo en la televisión es mentira. Y esto, por supuesto, que Fox se convirtió también en parte de eso. Fox News se convirtió también en parte de ese, y a mí no me gusta llamarlo, como llamar a los Rhinos y al Uniparty que le llaman ahora, que es lo que llamamos nosotros el pantano. Es cuando la gente, el mensaje es unido porque los intereses son los mismos, porque hay una élite que está mandando y que quiere mantenerse en el poder. Y que ha tomado la prensa por muchos años ya. Y que Fox empezó siendo la única voz conservadora de este país y se quedó, y a estas alturas no se sabe. Es todavía una voz poderosa en las noticias, pero conservadora no es. Y han empezado, lo que hicieron fue empezar a caer en lo mismo. Y empezar a odiar la verdad y a evitar la verdad. Y esto, Tucker Carlson era el más independiente, el más intelectual, el tipo el más profundo, el tipo que tú oías y sabías que estabas analizando, estabas oyendo, y los invitados que traía, toda la gente, que la mayoría, gente inteligente que te podía aportar. O sea, era un programa educativo al final de la jornada. Y ameno, y yo pensé, desde que empezó, que vino sustituyendo a otro personaje que se llama Bill O'Reilly, que todavía anda por ahí dando vueltas, que también era muy bueno, pero era old fashion. Tucker Carlson vino con una onda más fresca, más intelectual elevada además, pero era menos y se podía oír. Y aunque les voy a decir una cosa, muchas veces yo por la mañana trataba un tema aquí, que después les repetía, y por eso muchas veces bromeaba aquí diciendo, Tucker Carlson me copia a mí, ¿no? Porque es que era la persona en la televisión que más se asemejaba o se parecía a lo que yo pienso, aunque no lo puedo expresar. Él tenía una maquinaria de millones de dólares y yo aquí no puedo ni pagar la estación a la hora esta que tengo aquí. Una gran diferencia. Que para el puesto allá. Sí, además no hay que preocuparse porque lo votaron de Fox o si se fue, porque el tipo estaba multimillonario por varias razones. Pero con todo y esto no fue lo que más me impresionó a mí. Tucker Carlson hace rato que estaba siendo atacado por la histeria izquierdosa. La Ocasio-Cortez había hablado hace unos días que había que sacarlo a la televisión porque Tucker incidiaba a la violencia, cosa que es mentira, por supuesto. Pero bueno, Ocasio-Cortez, Chuck Schumer es el senador, uno de los senadores de New York, es el líder de la mayoría en el Senado. Había llamado a que sacaran a Tucker del aire. Yo no sé si esto influyó o no. Yo no creo. Yo no creo que de verdad, bueno, no sé qué pensar, pero no creo, o me resisto a pensar de que Fox se doblegó al llamado de la izquierda a sacar a Tucker del aire. Pero ayer, por supuesto, la reacción de que Tucker sale del aire es impresionante. Toda la prensa, todo el mundo en la televisión estaba hablando de eso. Yo estaba tratando de buscar a ver si podía encontrar alguna información de adentro, a ver si había alguna información que fuera más fresca, pero entre todas esas cosas, ¿qué fue lo que más me impresionó? Entrevista a CNN, entrevista a Chuck Schumer. Este personaje siniestro
de la política de los Estados Unidos, una de las personas más malas que hay en Washington, D.C. Y para ser uno de los peores en Washington, D.C., tienes que ser malo de todo el mundo ahí. Es tremendo. El tipo es uno de los peores. A la altura de Nancy Pelosi, o peor que Nancy Pelosi. Y ayer lo entrevistan, y CNN le pregunta, ¿ustedes creen que el gobierno, las autoridades, la gente aquí, tienen que meterse en lo que un reportero de televisión habla? Estoy parafraseando, por supuesto, la entrevista, ¿no? Y Chuck Schumer le dijo, claro que sí, no solo que el gobierno tiene que meterse, es que tenemos la obligación de hacerlo. Este tipo es el líder del Senado y está ignorando, pero además exponiendo cómo piensan los izquierdosos de este país acerca de la libertad de expresión. ¿Cuál es la opinión de esta gente de la libertad de expresión? Que nosotros no debemos tener ninguna. Así es como ellos piensan. Y esto fue lo que en el día de ayer tremendo más me impresionó. Muy buenos días, señores. Muy buenos días.